Me lo leí en un día y medio, 2 días creo, porque no podía parar de leer. Que no encuentro nada que me llene ese vacío. Me dio todo lo que yo necesitaba, porque fue como que acabo de leer. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de libros tan buenos, tan rematadamente buenos, tan buenos que da rabia porque te mandan a un bloque lector. Vi esta idea en TikTok, no me acuerdo de dónde, vi varios vídeos así, y me pareció brillante porque es tan cierto, ¿vale? Hay libros que son muy buenos y te gustan y dices, voy a leer libros de este estilo, voy a leerme todos los demás libros de esta autora. Pero hay algunos libros que, además de buenos, son tan únicos que una de dos, o ya te has acabado los libros de esa autora, o resulta que los demás libros de esa autora no son de ese estilo, sino que este libro es como una especie de excepción, o no encuentras ningún libro que te recuerde remotamente a él, entonces te quedas con ese vacío de acabo de vivir algo que necesito procesar y no encuentro nada que llene ese vacío. Y yo sé reconocerlo en concreto porque normalmente cuando me pasa eso, me leo 1 o 2 libros de no ficción después, porque como no encuentro nada de ficción y quiero leer, pero no hay ninguna historia que sea capaz de hacerme sentir lo mismo, pues me leo un libro de no ficción, que yo ya sé que no me va a hacer sentir tampoco demasiadas cosas porque es información. Antes de empezar con esa lista de libros que me han hecho sentir de esa forma tan intensa y maravillosa y frustrante a la vez, os recuerdo que ya están publicadas los 3 libros de mi trilogía Brujas y Nigromantes de fantasía juvenil, por si os interesa. Y luego aquí tenéis también Oscura es la noche. Pobrecito, está tímido, está aquí escondido ahora, ¿vale? Mis libros, porque también soy autora, entonces bueno, pues os lo recuerdo por si no me conocéis, si habéis caído en este vídeo por casualidad, porque os ha llamado la atención el título o lo que sea y no tenéis ni idea de quién soy autora. Estos son mis hijos y sin más dilación vamos allá con los libros que me han dejado totalmente desamparada. El último libro con el que me ha ocurrido esto, y de hecho es tan reciente que todavía no me he recuperado, o sea, no he encontrado todavía ningún libro de ficción que me apetezca leer después de este, me he quedado completamente bloqueada, es Lo que sabía la señorita Kim. En este caso son relatos, y es verdad que no suelo leer tantos relatos como novelas, no suele ser mi género literario de preferencia, pero en este caso quería leerlo por la autora, es la misma autora que el libro de Nacida en 1972, que es un libro que me gustó mucho, y diría que los relatos me han gustado mucho más, o sea, me gustó el libro de Nacida en 1972, pero es que estos relatos es que son otro rollo, me han dejado completamente marcada. Todos los relatos tratan sobre mujeres diferentes, pero tiene como nexo de unión el hecho de que son mujeres, de que están viviendo en la misma sociedad, y vemos cómo cada una de ellas está en una etapa distinta de su vida. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujer muy anciana que va a visitar a su hermana mayor a la residencia, una mujer que es madre, que ha sido esposa, ahora es viuda, que convive con su suegra y que es profesora también, pero ella lo que le ocurre es que tiene el sueño de ver la aurora boreal y se plantea este viaje con esa sensación de tengo que hacerlo ahora o nunca, y se va junto a su suegra porque su relación pues ha cambiado mucho desde que su esposo falleció, entonces tienen esta especie de comunión entre ellas, no sé, es todo muy bonito. Luego por otra parte tienes la historia de una chica que acaba de romper con su novio y le escribe una carta básicamente diciéndole porque ha sido un novio terrible y por qué le deja, y vemos al final a través de estas mujeres, una que tiene una hija adolescente por ejemplo, vamos viendo dinámicas sociales que afectan a las mujeres en función de su edad, ¿no? De cómo la sociedad está construida de una determinada manera a su alrededor, cómo hay unas expectativas puestas en ellas de que se comporten de determinada manera y cómo ir contra eso muchas veces supone un auténtico choque. Luego también hay otra protagonista que es hija y se enfrenta a la desaparición de su padre y cómo eso impacta en la vida de la familia. No sé, al final hay un montón de pequeños elementos que hacen que todos estos relatos sean brillantes, porque al final en un relato es como que solo puedes poner cosas totalmente valiosas, todo lo que hay en el relato aporta algo. También hay otra que es trabajadora y que entra en una oficina, de verdad, o sea, todos los relatos merecen muchísimo la pena. Y creo que al final todas nos podemos sentir identificadas porque o hemos sido esa mujer en algún momento y hemos tenido esa relación con otra persona y esa identidad en base a nuestra relación con otra persona de ser hija, ser madre, ser estudiante, ser trabajadora, pero aunque no hayamos vivido alguno de esos roles, también tenemos a personas a nuestro alrededor que sí los han vivido, y me parece fascinante. Es verdad que se centra mucho en la sociedad coreana y hay elementos que son muy particulares de esa sociedad, pero luego hay otros que creo que son más universales, y el problema es que son tan brillantes y son tan honestos y son poéticos pero a la vez sinceros y a la vez reales que no encuentro nada que me llene ese vacío. Acepto recomendaciones. Me pasó lo mismo con La isla de las mujeres del mar, porque es un libro muy complejo que nos habla de la vida de 2 mujeres, sobre todo se centra en una de ellas, que viven en la isla de Jeju y gira en torno a la comunidad de mujeres genio que son buceadoras, que trabajan en cooperativas, que desde jovencitas asumen este rol de formarse en el buceo y llevar el pan a casa, porque es una sociedad que gira en torno a las mujeres en el aspecto de cómo se consiguen los ingresos, ¿no? Tú
necesitas tener hijas porque si no nadie puede llevar el pan a casa. Sigue siendo una sociedad patriarcal, pero es matrifocal, ¿no? Es fascinante ver cómo relata las particularidades de esa sociedad y cómo a través de las protagonistas vamos viendo también un montón de sucesos históricos. Y es de estos libros que cuentan tantas cosas, que te llevan a un viaje emocional tan intenso y que tú te conviertes en la protagonista y todo lo que le pasa a ella lo sientes, y es a la vez tan fascinante porque descubres un mundo que no conoces, que claro, yo cuando se acabó el libro me sentí que me quedé huérfana, ¿no? Es como me han hecho que yo me vaya allí, a Jeju, y que conviva con las genio y ya no puedo estar allí y ya no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Estoy investigando otros libros de la autora, claro, lo que pasa es que tienen todos muy buena pinta, pero ninguno trata de este tema, y no he encontrado más libros que traten de eso, ni encuentro nada que me transmita lo mismo, así que siento como que me he quedado perdida, ¿vale? O sea, ahora la única solución que tengo es ir a Jeju a ver museos sobre este tema y informarme más sobre este tema, porque me he quedado aquí con la espinita clavada de esos personajes que les he tenido que soltar y les he tenido que dejar ir. También me dejó en un mini bloqueo el libro de los Reyes de la Casa de Delphine Vigan, en este caso porque es un tema que da para tanto y que es tan complejo que de nuevo te quedas un poco como con esa tensión de no me puedes dejar así, o sea, no me puedes plantear todas estas preguntas sobre las redes sociales, sobre cómo estamos relacionándonos entre nosotros, sobre cómo consumimos la vida de otras personas y las vidas de otras personas se convierten en algo consumible y algo que se puede monetizar, ¿no? No me puedes dejar con todas esas dudas, incógnitas y pasar a otra cosa, ¿no? Esta novela trata sobre una familia de influencers, tiene una parte un poco más de thriller en el que la hija desaparece, la hija pequeña de esta familia de influencers, y no saben quién ha podido ser, ¿no? No saben si se la ha llevado un fan, si se la ha llevado un hater, cualquier persona podría averiguar dónde viven porque toda su vida está expuesta en internet, y la investigación no es nada fácil. Además, la policía encargada de la investigación no tiene ni idea de cómo funciona el mundo de internet, así que es un poco como que vamos descubriendo cómo funcionan los canales, los Instagram de familias a través de ella. Y es una novela que también me dejó un poco con un vacío, también por la forma en la que está escrita, Vale, no sé si es el tono que ha elegido la autora para esta novela o si realmente escribe así, con lo cual tendría que haber leído otros de sus libros, pero es que ninguno no me daba la misma sensación. O sea, igual esto es error mío, igual podría haberlo solucionado fácilmente leyendo más libros de Delphine Vigan, pero no ese tono un poco psicológico de meterte en la cabeza de esos personajes, y no sabía dónde podía encontrar algo así, y además, o sea, era como el tema, pero también el estilo, y no he encontrado otra cosa que me transmita lo mismo. Un libro cozy, porque yo quería leer libros de fantasía cozy, que consiguió todo lo contrario, que yo no leyese más libros de fantasía cozy, fue el de La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes, porque fue tan bonito y tan tierno y tan redondo, o sea, me dio todo lo que yo necesitaba, que yo quería leer libros de fantasía cozy, pero fue como, vale, si es que ya me has dado todo lo que yo podía pedir de un libro de fantasía cozy ahora mismo, así que ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito? Quizás tendría que haber leído otros cuantos libros de este género antes de llegar a este, para por lo menos poder disfrutarlos, porque me ha dejado como el listón satisfecho, ¿vale? No digo que no haya libros, porque claro, no los he leído, no puedo juzgarlos, ¿no? Pero como me dio todo lo que yo necesitaba, pues ya, ¿para qué? Este libro trata sobre una chica que es bruja. Lo que ocurre es que en el mundo en el que ocurre esto, o sea, es como nuestro mundo, ¿no? Pero hay magia, y las normas de la magia son que las brujas no pueden juntarse entre ellas, o sea, dos brujas no pueden estar mucho tiempo juntas porque hay una maldición según la cual empiezan a ocurrir cosas malas si dos brujas están mucho tiempo juntas. Entonces, claro, esta chica se siente muy sola porque no tiene amigas brujas, pero tampoco puede contarle a la gente, oye, mira, es que soy bruja. Entonces tampoco puede conectar realmente nunca con nadie porque tiene que estar ocultando una parte de sí misma todo el tiempo. Y en mitad de esta sensación que tiene ella de soledad total, le llega una propuesta de trabajo que es convertirse en la tutora de 3 niñas brujas en una pequeña mansión, que es lo que ocurre, claro, brujas juntas. Ya hemos dicho, no podría salir bien en teoría, pero ella decide aceptar y se encuentra con estas 3 niñas que son adorables, se encuentra también con un cliché de romance Grumpy Sunshine, todo muy tierno, un montón de personajes secundarios que la verdad es que lo único que puedes hacer es quererles y ver cómo se han desarrollado los acontecimientos y decir qué bonito todo, qué maravilla y hasta qué felicidad. Me lo leí en un día y medio, 2 días creo, porque no podía parar de leer. Y sí, de estos mundos a los que te gustaría transportarte, y el problema es de cuando te transportas a otro mundo con un libro, es que cuando se acaba te quedas en la realidad diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora en un mundo en el que no existe la magia y en el que no soy bruja? ¿Qué quieres de mí? Este libro me dejó efectos secundarios, o sea, no es solo porque fuese bueno, sino porque fue como, ¿qué acabo de leer? ¿Qué hay en la mente de esta señora? Y es El talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith.
Highsmith podría haber seguido fácilmente con los libros de Ripley, pero era como, o sea, fue una sensación rara, porque al leer este libro nos ponemos en la piel de un auténtico sociópata manipulador, mentiroso, narcisista, o sea, tiene todo el pack completo, ¿vale? Básicamente, o sea, narrador no fiable, te metes en su piel y este personaje pues engaña, miente, roba, hace un montón de cosas horribles, o sea, va como increciendo, y una vez que cruza ciertos límites ya da igual lo que hagas, ¿no? Porque no puede ir a peor, y es un poco lo que le pasa a este personaje, pero todo esto lo experimentamos en su piel, como él se va a Italia a buscar a este heredero porque su padre le ha pedido que le encuentre, le lleve de vuelta a América, y se encuentra allí con él y con la chica con la que está saliendo, y empieza un poco pues a vivir la misma vida que ellos, pero claro, son ricos, y él no. Entonces, claro, ahí hay una dinámica social de poder un poco extraña de la que nadie habla, pero está ahí. Y este personaje básicamente decide que todo lo que quiera lo va a tomar y que le dan igual las consecuencias porque no piensa pagarlas. Y es muy perturbador ponerte la piel de este personaje y ver cómo empieza un poco a intentar huir de las consecuencias de sus actos, y cómo hay momentos en los que tú quieres que se salga con la suya simplemente porque lo estás viendo desde su punto de vista y consiga absorberte. Entonces, claro, a mí estos tipos de libros me parecen magistrales, pero a la vez me dejan muy tocada porque es muy perturbador y necesitaba una especie de tiempo para recuperarme. ¿Qué es lo que me ocurre? Que una vez que ya he sacado el libro es como que lo he disfrutado, pero no sé si tengo la fuerza emocional para volver a pasar por esto otros no sé cuántos libros, porque por muy bien construido que esté el personaje de Ripley, no me cae bien, no me gusta Tom Ripley, me gusta cómo escribe Patricia Highsmith, pero ese señor es horrible y no sé si estoy dispuesta a soportarle por muy bien que escriba Patricia Highsmith durante otros 2 libros, pero el libro es tan bueno y está tan bien escrito que ¿qué lees después? En el caso del siguiente libro, más de lo mismo, en el sentido de me has llevado a un mundo y ahora me has abandonado. En este caso me has llevado a una familia, o sea, me has hecho formar parte de esta familia, ver sus momentos más difíciles, ver cómo han empezado con nada, cómo han empezado con una mujer que ha tenido un romance con un hombre que la ha dejado abandonada, y cómo de ahí pues han tenido que emigrar a otro país, han empezado a tener problemas, éxitos, les ha pasado de todo, y ahora tú me dejas a medias y me dices, bueno, pues ya está, se acabó, vale, ya está, no vas a saber por dónde sigue la cosa. Se trata de Pachinko, una novela con un formato de saga familiar en el que vamos a ir acompañando a todos estos personajes a lo largo de varias generaciones. Básicamente les pasa de todo, principios del siglo XX para que nos ubiquemos. Empieza en Corea del Sur y nuestra protagonista Sunya va a emigrar a Japón, donde pasan todo tipo de dificultades por el hecho de tener que llevarte tu vida a cuesta a otro país y empezar de cero, por las discriminaciones que sufren, porque hay una guerra mundial y un montón de circunstancias más. Y de nuevo vamos a experimentar todo en su piel, y está tan bien escrito que de verdad que tú todo lo que ocurre te va vapuleando. Muchas cosas, ¿vale? Mucho sentimiento, que cuando acabas tenemos una mezcla de orfandad, de yo ahora qué hago y de qué bien escrito está esto, y además de nuevo investigar a la autora tal y no he encontrado ningún libro del estilo, con lo cual ¿qué puedo leer yo que está a la altura de esto? Este libro es distinto al resto porque me provocó un bloqueo y es un libro muy bueno, pero las razones por las que me bloqueó un poco y no era capaz de centrarme en otros libros no fue porque me gustase mucho, sino porque me desagradó un montón. Es el libro de Earthlings de Sayaka Murata. Yo había leído el libro de La Dependienta y me gustó, pero este libro lo que pasa es que lleva las cosas a unos extremos muy grandes, o sea, tiene una serie de denuncias sociales también muy importantes, pero esta denuncia social la hace a través de situaciones extremas y que no son para todos los públicos y te pueden revolver un poco el estómago, y a mí es lo que me pasó de decir, ok, esta autora escribe súper bien, estas metáforas tan extrañas, no sé dónde las saca y cómo funciona en su cabeza, pero ha sido como tan vívido y tan traumático que no tengo ganas de leer. O sea, yo intentaba centrarme en otros libros y es que no fluían. Y pues eso es todo lo que os puedo decir, que si lo vais a leer bajo vuestro propio riesgo. ¿Está bien escrito? Sí. ¿Os va a gustar? No lo sé. ¿Os va a traumatizar? Probablemente. Pensándolo, este siguiente libro también es un poco diferente porque fue una sensación de tengo que procesar todo esto. O sea, es un libro largo donde pasan muchas cosas y como que a mí me requirió un esfuerzo. O sea, además estaba de vacaciones y aún así tardé mucho en leérmelo. No es un libro que se lea rápido porque tienes que ir atando un montón de cabos. Entonces lo acabé y fue como, ok, necesito procesar. Y es el libro de Perdida. Es un thriller en el que la protagonista desaparece al principio del libro y solo sabemos de ella a través de las entradas en su diario. Claro, el principal sospechoso es su pareja. Y a partir de aquí, que parece el inicio de un clásico thriller, no te esperas nada de lo que viene después. O sea, es plot twist tras plot twist tras plot twist tras plot twist, giro argumental tras giro argumental más fácil. Lo que ocurre es que las dinámicas entre estos dos personajes no son sanas. O sea, no es una relación bonita, pero a la vez
hay una codependencia. Tú te das cuenta de que esta gente se hace miserable el uno al otro y aún así no pueden dejarlo. Y luego, como os digo, todos los plot twists están atados con un millón de detalles de fíjate, te acuerdas de esto, Entonces yo cuando acabé entre que era todo muy tóxico, que los personajes necesitan urgentemente ir a terapia. De hecho, ese tipo de personajes que en este caso no sé si la terapia ni siquiera sería capaz de ayudarles, porque es como, bueno, es que os gusta en el fondo esta dinámica enfermiza que hay entre vosotros, la estáis disfrutando, o sea, estáis fatal. De nuevo, muy bien escrito, muy buen libro, pero necesitas un tiempo de recuperación después. Este libro también así un poco de estilo cozy, con un elemento fantástico, le tengo mucho cariño, porque fue un poco el libro que me volvió a meter en la literatura asiática otra vez. No estaba leyendo tanto, prácticamente no había leído en los últimos años, pero este libro me recordó por qué me gustaban tanto las novelas, en concreto en este caso japonesas. Es el libro de Antes de que se enfríe el café, trata sobre una cafetería en la que pues los parroquianos que acuden cada día tienen una particularidad, y es que pueden acceder a un servicio especial que es el de viajes en el tiempo. O sea, hay un asiento en el que tú te acomodas y puedes viajar al futuro o al pasado y apareces en ese mismo lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que solo puedes quedarte el tiempo que tardan en enfriarse el café, y además no puedes cambiar nada de lo que ocurre. O sea, aunque tú viajes al futuro, el futuro va a ser el futuro, no vas a poder cambiarlo, no vas a poder cambiar el presente. Aunque viajes al pasado, lo mismo, no vas a poder hacer nada que cambie las cosas. Y esto pues parece un poco sin sentido, ¿no? Pero al final lo que te cuenta esta historia es que muchas veces, aunque los hechos sean los mismos, puedes cambiar el corazón y puedes cambiar la forma que tienes de ver ciertas cosas, y eso hace que todo sea totalmente diferente, aunque el resultado sea igual. Es muy bonito el mensaje, los personajes pues igual cada uno tiene, son casi como relatos, cada uno tiene una historia detrás. Y lo que me pasó al acabarlo es que me quedé como también con esa sensación de vacío de este libro. Tiene algo como tan especial y tan único, no lo voy a volver a encontrar en otro sitio, y a la vez me quedé con ganas de leer más novelas japonesas y asiáticas, porque al final son novelas que tienen otra cadencia, la estructura narrativa es diferente, es una estructura a 4 actos, no a 3 como estamos acostumbrados en Occidente. Tiene un nombre que voy a intentar decir, dame un segundo. Unos momentos después. Kisotenketsu. Y eso me animó un poco el darme cuenta de que echaba de menos esa cadencia y ese ritmo al leer más novelas japonesas. Pasa que aunque este libro han sacado 2 continuaciones, leí la segunda parte y no fue lo mismo, no fue la misma sensación que leer el primer libro por primera vez, entonces todavía no he leído el tercero. Así que de nuevo bloqueo porque no he podido encontrar esa continuación que me provoque lo mismo. Es que realmente hay veces que no es tanto el libro en sí, sino el momento en el que lo lees, que te llegue justo en el momento exacto en el que tienes que leerlo, lo que hace que dices, wow, acabo de vivir, porque muchas veces que leemos libros por entretenimiento, por aprender cosas, por yo qué sé, por lo que sea, y ya está, y lo lees y sin más y sigues con tu vida. Pero los premios que tenemos las lectoras y los lectores es que de vez en cuando aparece ese libro que te marca, y no solo tiene que ser el libro, tiene que ser el momento, y eso es muy difícil. O sea, no podemos pedirle a todos los libros en todos los momentos que nos hagan sentir eso, es como un regalo del universo. Me he puesto muy cursi, así que vamos a ir con el siguiente libro, que es el de las bestias olvidadas de él. De nuevo ha sido esos libros que cuando lo leí fue muy diferente al tipo de libros que estaba leyendo en ese momento, y me hizo reconectar un poco con esa sensación de leer libros de fantasía que son un poco como cuentos, esa forma de escribir de hace unos años. Es una historia que fue escrita me parece que en los 80, y puedes notar esa diferencia. O sea, ha cambiado mucho el género de la fantasía desde entonces, y me recordaba un poco a los libros más cercanos a los que yo leía en mi infancia, pero a la vez es una novela madura, es una novela para público adulto, en el que nos encontramos una protagonista que vive en una cabaña en el bosque rodeada por animales mágicos, y no sé cómo explicaros esta sensación muy poética, muy bonita de trasladarme a ese mundo y tener un poco la sensación de que ese tipo de libros ya no existen o ya no se publican, libros así, decir, ¿de dónde saco libros que me provocan esta sensación? Es un poco como cuando ves películas en Technicolor, que dices, ya no se ruedan las películas así, las películas no tienen esos tonos, no tienen esa textura. Pues con algunos tipos de libros pasa un poco lo mismo, y eso es como muy bonito decir, mira, qué guay, he encontrado este tipo de libro, pero a la vez, ¿de dónde saco más? Y por último, uno de esos libros que lees con tanta atención también y que te sorprenden tanto, y que no, o sea, como que nunca habías leído un libro que plantease esas cosas o que las plantease de esas formas, y es un poco lo que me pasó con Lecciones de Irego de Han Kang. Tengo muchas ganas de leer La Vegetariana, pero tienen como 4 meses de lista de espera en la biblioteca, así que bueno, no pasa nada, intentaré ser paciente. Ni siquiera me he podido apuntar, ahora que lo pienso, porque tengo otros libros en espera, así que quizás sean 5 meses. Oh my god. El caso
caso, esta autora, ¿vale? En esta historia nos plantea dos personajes que están en el mismo momento de su vida confluyendo en el mismo lugar, pasando experiencias similares en ciertos aspectos, y vamos viendo toda un poquito el entorno de la vida que les ha llevado hasta ese punto, pero como que es un libro un poco abstracto en algunas cosas, así que me cuesta explicarlo. Es de estos libros que dices, quizás no sé si lo entiendo del todo, es tan nuevo y tan diferente, pero que te transmiten algo muy bonito, que es la forma en la que estos dos personajes, una mujer que ha perdido la voz y un hombre que están perdiendo la vida, intentan comunicarse y de alguna manera, pese a que la relación que tienen con el mundo se está viendo limitada por esa pérdida que han tenido, consiguen entenderse perfectamente. Y no sé, como que eso me parece muy bonito, porque al final lo que todos queremos es que nos quieran y nos entiendan. No sé, igual es una película que me he montado yo, pero el caso es que fue acabar también ese libro y quedarme con una sensación de ¿y yo qué leo ahora que me haga sentir de esta forma? Que ni yo misma estoy acabando de entender del todo. ¡Socorro! Y antes de acabar con el libro, vale, la lista ya estaría cerrada porque son las lecturas de los últimos años, pero vamos a hacer un feed especial con los libros de Eragon, sobre todo cuando estaban publicados el primero y el segundo, porque este quizás sea el bloqueo más grande lector de mi vida, en el sentido de que yo me pasé meses en los que estaba tan fascinada por este libro que leía el primer libro, leía el segundo porque no había más publicados, y cuando acababa volvía a leer el primero y volvía a leer el segundo, y esto lo estuve haciendo durante muchos meses hasta que me regalaron los libros de Memorias de Idun y fue como, bueno, vamos a probar a leer otra cosa. Decía, es que no me voy a molestar ni intentar leer otra cosa porque me encanta tanto este mundo y me encanta tanto pues los dragones, los jinetes de dragones, los elfos, todo esto que me está contando, que no me voy a molestar. Que me recuerda un poco a lo que me pasó con el K-drama de Lovely Runner, porque lo vi 2 veces seguidas, lo acabé y dije, no hay ninguna manera de que supere esto, así que voy a volverlo a ver, ¿sabes? A ver si cansándome de verlo lo supero. No del todo, ha ayudado, pero no del todo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Esta vez en vez de recomendaciones, que sí que os voy a pedir, porque sí, alguno de estos libros decís, lo he leído y este otro me recuerda a este libro, necesito la recomendación, pero sobre todo necesito sentir que no estoy loca, que no es cosa mía, que hay más personas que se sienten igual y que os han pasado estas cosas leyendo libros. Por favor, contádmelo, contádnoslo abajo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.